¿Qué me podrías contar acerca de ti, acerca de tu carrera, obviamente, y de cómo llegaste a la psiquiatría? Siempre pensé que iba a ser cirujano pediatra específicamente, hasta que pasé por psiquiatría. Noveno semestre de la carrera me atrajo harto. Llegué solo, soltero, sin conocer a nadie. Yo llegué a este país sin conocer a nadie. Algo que siempre me apasiona a mí, el ámbito de la psicosis, el área de la psicosis, el área de trastornos del ánimo. Cuando llego a la región de Aysén, había una ex profesora mía que venía para acá en esa época, Vilma Ortiz. Fui al poli de psiquiatría, ella estaba con pacientes. Se quedó mirando y me dijo, Carlos, ¿qué haces acá? Yo, Vilma, me vine a trabajar acá y a vivir acá. Me dijo, ¿estás loco? Había una conferencia donde se reunían psiquiatras australianos e ingleses y estaban completamente impactados y asombrados porque en alguna región de Gran Bretaña se han duplicado los suicidios de personas con patología psiquiátrica. Y en esa época estaban escandalizados porque la tasa de suicidio era de 4.5 por cada 100.000 habitantes. En esta región, la tasa de suicidios es de 21 por cada 100.000 habitantes. Estamos hoy en un nuevo episodio de The Good Grind, un podcast donde vamos a hablar de migración, salud mental, emprendimiento, y tenemos un invitado a quien yo aprecio mucho, que es el doctor Carlos Guerrero, psiquiatra. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Danco, un gusto. Y bueno, en relación con cariño, con aprecio y con admiración, la que yo siento por ti, Danco. Muchas gracias, amigo. Siempre te vi como una joven promesa en tu ámbito de desarrollo técnico, desempeño técnico, pero como persona especialmente, Danco. Y me alegra mucho que estemos compartiendo y Exacto. departiendo como hemos departido en muchas oportunidades a lo largo de la vida. Muchas gracias, amigo. Aprecio mucho tus palabras. Mira, Carlos, quizás para comenzar y para introducirte a la audiencia, ¿qué me podrías contar acerca de ti, acerca de tu carrera, obviamente, y de cómo llegaste a la psiquiatría? Mira, yo estudié en una universidad pública en Colombia eh, y más bien en el ámbito de formación en que estuve, un hospital gigante con influencia sobre 4 o 5 millones de habitantes en ese momento, eh, el ámbito quirúrgico siempre estaba muy metido. Entonces me fui desarrollando dentro de la carrera, dentro del pregrado de medicina y siempre pensé que iba a ser cirujano pediatra específicamente. Era bastante buen cirujano. Hasta que pasé por psiquiatría, noveno semestre de la carrera, grandes maestros, me atrajo harto. Y termino la carrera, trabajo como médico general en Colombia, y una relación de pareja que tenía en Colombia termina, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante situarlo para entender un poco pasos que se dieron a posteriori. Con esta persona teníamos la idea de emigrar, de salir de Colombia y de irnos a Europa, básicamente por la carrera que ella se desempeñaba y porque yo como médico finalmente iba a poder homologar y validar y convalidar títulos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Termina esta relación y desde hacía un par de años, antes que terminara esa relación, ya había varios compañeros que estaban viniendo a Chile a hacer parte de su internado, específicamente el J. Aguirre, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago. Entonces, a mí empezó a llamarme la atención, escuchaba sus vivencias, sus historias, escuchaba como del modelo de salud en Chile, y empecé a leer mucho acerca de Chile. Por lo menos 2, 3 años leyendo mucho acerca de Chile, todas las semanas, diferentes ámbitos sociales, culturales, económicos, de seguridad, de modelo de gobierno, y a compararlos en su momento con otras economías que eran las economías más grandes de Latinoamérica, Brasil y México, que también podían ser un eventual lugar a donde me dirigiera. Termina la relación y eso me dejó a mí en libertad de acción, por decirlo. Me dejó como con el pase libre y México ya empezaba a vislumbrarse como un lugar con fuertes temáticas en el ámbito de seguridad o de inestabilidad en el ámbito de seguridad. Brasil también tenía algunas variables en ese contexto que generaron un poquito más de menos entusiasmo, por decirlo de alguna manera. Y Chile estaba muy bien posicionado, Danco. O sea, Chile hace 26, 27, 28 años era un país que se veía y se vislumbraba como un país estable, seguro, desde el punto de vista de funcionamiento individual, desde el punto de vista del modelo
político, desde el punto de vista de perspectivas económicas, ¿sí? De tranquilidad, de seguridad para los individuos, para las personas. Entonces no existía la barrera idiomática. Claro. Eh, en esa época había un convenio vigente que era el convenio Andrés Bello, que permitía a médicos específicamente de Colombia, Ecuador y Uruguay venir a Chile y hacer toda la tramitación y certificación y convalidación de títulos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa época había menos migración hacia Chile, entonces los tiempos también eran diferentes. Terminé de hacer lo que estaba haciendo en Colombia. En Colombia ya había un modelo de funcionamiento de salud que era bastante nefasto, que era bastante nocivo, donde se proletarizaron la prestación de los servicios médicos, entre otros, de todos los servicios de profesionales de la salud. Y había desfase, por ejemplo, en los pagos de los sueldos de 3, 4, hasta 6 meses. Entonces, analizaba yo esto y yo decía, no es lo que quiero, no es lo que quise hacer para cuando estudié medicina, no pretendo no poder sostenerme o eventualmente sostener una futura familia. Claro. Claramente no es lo que quiero hacer. Hablé con mi padre, obviamente con mi mamá, con mi papá, y tuvimos una conversación bastante seria con mi papá y me preguntó por qué. Yo le dije, porque tengo información, porque hay todas estas garantías. Y por último, porque voy a viajar, voy a estar allá, voy a recorrer un poco de Sudamérica. Y llegué aquí en el 2001. Hoy día estamos en el 2025. Llegué solo, soltero, sin conocer a nadie. Yo llegué a este país sin conocer a nadie, Dango. 2 días antes de venir, de viajar, hablé con una secretaria del J. Aguirre, la secretaria del Centro Cardiovascular del J. Aguirre en ese momento, Jacqueline Lara, una persona extremadamente generosa, que me acogió en su casa. Conocí a un compañero mío del internado, al que le había permitido también estar en su casa un lapso de tiempo, y ella me acogió. Llegué a donde la Jackie, llegué a Santiago. eh, Al tercer día de haber llegado a Santiago, tuve la oportunidad de conocer a mi mentor en el ámbito de la psiquiatría en Chile, que es el profesor doctor Otto Der Sigers. Y tuve la oportunidad de conocer a Otto, entregarle algunas misivas que le enviaron desde Colombia. Y en la conversación que sostuvimos ese día me preguntó qué quería hacer. Y ahí pues existía esta disyuntiva que te dije hace un tiempo, hace un momento, sobre cirugía pediátrica y psiquiatría. Cirugía pediátrica en Colombia en esa época había 4 o 5 cupos. Y esos cupos estaban ya señalados. Claro. Para el hijo del ministro, para el hijo de no sé quién. Entonces yo como que había desistido un poco y psiquiatría me había encantado. Vengo a hablar con uno de los psiquiatras más importantes, no solamente de Chile, yo creo que a nivel latinoamericano y eventualmente del mundo, que me permite y me plantea hacer una pasantía en el Hospital Psiquiátrico Orbitz Barak en Santiago y empezar a hacer la especialidad de psiquiatría. El fin de semana lo pensé un poco y la respuesta estaba clara. Empecé a hacer una pasantía en el Orbitz en Santiago. Y ahí fue un poco el acercamiento, el inicio de lo que fui o lo que fuimos construyendo, porque hoy día es parte de este constructo también mi esposa, nuestros hijos, de lo que se fue construyendo hasta el día de hoy. Claro. Qué interesante, bonita historia. ¿Y cuánto tiempo entonces llevas trabajando, dedicándote a la psiquiatría? Desde ese momento, Danco, serían ya casi 24 años, Claro. ¿ya? ¿Y por qué desde ese momento? Porque la beca, la especialidad, implicaba trabajo en el ámbito de psiquiatría propiamente tal. Entonces, no es que uno hiciera cosas en el ámbito de la psiquiatría sin tener supervisión, sin tener Exacto. eh, el background de los profesores ni nada por el estilo, pero yo estaba ya inserto en el hospital psiquiátrico. El Claro. hospital psiquiátrico Orbit Barak en este país es el centro de referencia psiquiátrico a nivel nacional. ¿Sí? Harta En psiquiatría aguda. psiquiatría aguda y crónica, aunque en esa época eran las dos, pero pacientes agudos en esa época había 8 sectores, cada sector tenía 35 camas. Estamos hablando de aproximadamente 270, 280 pacientes agudos, sumando además, no, sin incluir la urgencia del hospital psiquiátrico. Y había departamentos de larga estadía donde había pacientes psiquiátricos crónicos.
En esa época, el hospital psiquiátrico albergaba 700 pacientes psiquiátricos. Buen volumen de atención. Sí, podíamos ver todo, todo lo que se escribe, lo que se sabe y lo que se conoce acerca de la psiquiatría lo podíamos ver en esa época en el hospital psiquiátrico. Qué interesante. Y desde ahí, por ejemplo, ¿cuáles han sido las áreas de la psiquiatría por las que te has ido moviendo, transicionando? Sé que has estado en todas, pero ¿cuál ha sido más o menos tu ruta hasta tu minuto actual? A ver, el hospital psiquiátrico siempre brindó una mirada y una formación muy amplia, porque ahí confluyen diferentes enfoques de la psiquiatría, diferentes miradas. Sin embargo, el ámbito psicoanalítico es bien potente, o era bien potente en esa época en el psiquiátrico. Eh, la psicofarmacología pura también. Había profesores formados en la Universidad de Nueva York, había profesores que habían estado formándose en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Eh, entonces, siempre había una mirada bastante potente en todo ámbito. Sin embargo, algo que siempre me apasiona a mí, el ámbito de la psicosis, el área de la psicosis y el área de trastornos del ánimo. ¿Sí? Estando en el psiquiátrico todavía en formación, tuve la oportunidad de conocer a otro gran psiquiatra, otro grandes psiquiatras de este país, José Vitrán Colodro, eh, eh, con el cual empecé a hacer una pasantía también y empecé a trabajar con él ya en tercer año de la especialidad en un centro que era muy anglosajón, un centro de desempeño de psiquiatría que era bastante, bastante anglosajón. Y ahí enriquecerme desde la mirada como de la estructuración de la entrevista, de la utilización de test, de métodos como de consolidación de datos. Además que José era experto en trastornos del ánimo. Él es un bipolarólogo experto, formado en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Fue parte del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos durante más de 5 años. Él trabajó junto a Rodrigo Labarca y junto a Sergio Gloger. Sergio Gloger yo creo que posiblemente el psiquiatra que más sabe de trastornos de ansiedad en este país, ¿ya? Entonces eran, eran referentes técnicos muy potentes en una etapa de formación, más todo lo que aportaba el psiquiátrico, que el psiquiátrico era toda la mirada de la psiquiatría dura, ya pacientes complejos, refractarios, resistentes a Mm. tratamiento, y el área de influencia que tiene y que tenía el psiquiátrico sobre los COSAM que están partiendo en este país, sobre la psiquiatría ya con un modelo eventualmente más comunitario que no era lo que se planteaba en Exacto. esa época en el psiquiátrico, pero se daba. Y la interacción, además, con hospitales grandes que no eran psiquiátricos. Entonces, la psiquiatría enlace dura también. Claro. ¿Sí? Entonces, yo te diría que en esa época Danco básicamente el área de psicosis, de tratamiento psicofarmacológico amplio y trastorno del ánimo especialmente. Después, ya en el peregrinaje y en lo que uno va empezando a hacer a lo largo de la vida laboral propiamente tal, tuve la oportunidad de hacer harta psicogeriatría también, con fundaciones, Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, en hogares psicogeriátricos de ellos. Seguí desarrollando tratamiento en patología del ánimo y en esa época además tuve la oportunidad de conocer a dos grandes referentes también de la psiquiatría, no, tres, cuatro, cinco grandes referentes de la psiquiatría en cuanto a patología adictiva. Gianni Canepa, a quien recuerdo con mucho cariño, Gustavo Quijada y Gonzalo Acuña. ¿Ya? Y ellos que están un poquito antes que yo en la formación, entonces me fueron incorporando también, me fueron enseñando, trayendo, haciendo partícipe del desarrollo, del trabajo, de los procesos. Entonces fue un poco mezcla de psiquiatría amplia, ¿sí? Y en eso estuve unos 7 años aproximadamente en Santiago, Wow. ¿ya? Eh, Eso. Después ya, bueno, se dio el traslado, la salida de Santiago y el establecerse en una región más aislada y en una región donde se siguió haciendo psiquiatría general, amplia, con pacientes también bastante complejos como es la región de Aysén. Claro. Carlos, y mira, y en tu transición de la psiquiatría, digamos, de Santiago, allá moverte a una realidad regional, local, ¿cuáles fueron los grandes contrastes que tú encontraste
en esa transición y quizás un poco las carencias o fortalezas, cómo cambia, digamos, cómo impacta este nuevo entorno en otro tipo de gente, cultura, cómo A funciona ver, eso. hay variables, Danco, que yo diría que son únicas en cuanto a los diferentes lugares en donde uno pueda desempeñarse. Y la región de Aysén, yo diría que hasta el día de hoy es la región más aislada de Chile. En Santiago había un desempeño técnico muy acompañado y donde uno podía acceder pronta y rápidamente a los mejores referentes en cualquier ámbito. Sí, eso por un lado. Lo otro, que yo tuve la oportunidad y las opciones de poder estar en buenos nichos de desempeño, ¿sí? Con personas y con médicos psiquiatras muy, muy expertos, con muy buenas bases en el ámbito técnico y académico. Y la instancia formativa de educación médica continua era algo que estaba ahí todo el tiempo. ¿Ya? Cuando yo salgo de Santiago, decido salir básicamente, o decimos salir básicamente por decisiones familiares, niños chicos, Santiago, urbe, viviendo en un departamento, pensamos que queríamos ofrecerles otro estilo de vida. ¿Sí? Cuando llego a la región de Aysén, había una ex profesora mía que venía para acá en esa época, Vilma Ortiz. eh, yo me acuerdo que llegué al Hospital Regional de Coyhaique, fui al poli de psiquiatría, ella estaba con pacientes, se quedó mirando y me dijo, Carlos, ¿qué haces acá? Yo, Vilma, me vine a trabajar acá y a vivir acá. Me dijo, ¿estás loco? Entonces, ¿pero por qué dices eso? No, Carlos, esto es súper complejo, está súper aislado, los pacientes son muy graves y hay variables socioculturales, genéticas, Climatológicas. climatológicas, ¿sí? Que hacen que la patología psiquiátrica acá revista un nivel de complejidad alto, por un lado, pero además incorpore variables que están definidas y que están descritas en la psiquiatría como tal, en cuanto a la patología psiquiátrica formal, pero que yo no había visto eventualmente. ¿Sí? La refractariedad, la exposición o el patrón, o los patrones estacionales, el determinismo geográfico con este aislamiento que hacía que tuviéramos que resolver todo acá, ¿sí? Exacto. Que tuviéramos pues, prácticamente nulas posibilidades de sacar a un paciente fuera de la región para tratamiento y, y obligado a incorporar todos los recursos, todo el conocimiento y a reforzar las áreas de desempeño que eventualmente habían quedado un poco desplazadas. Por ejemplo, el área de terapia electroconvulsiva, ¿ya? Porque en esa época, bueno, tuve que empezar a hacer terapia electroconvulsiva con algunos pacientes graves acá. Eh, ¿Y qué hice entre medio? Solicitar una pasantía nuevamente al psiquiátrico, que era el lugar donde más se hacía terapia electroconvulsiva en este país, e ir a reforzar conocimientos con Alejandro Salinas, que es el referente de la terapia electroconvulsiva en Chile. Entonces, fue desafiante, fue interesante, fue algo que atrapó también desde el punto de vista del desempeño de la psiquiatría, que es algo que me encanta, que me apasiona. Y bueno, también en relación con el aislamiento, con la distancia, con la menor posibilidad de acceder a instancias o recursos tecnológicos, a instancias formativas o académicas, también los bemoles que se pudieran haber generado, ¿no? Áreas de funcionamiento y específicamente la psiquiatría, un área de la medicina que en la región de Aysén está muy, muy, muy en pañales aún, muy en sus primeros albores, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Yo voy a cumplir casi 17 años en esta región y en esa época Danco había venido una psiquiatra algunos años antes y cuando yo llegué había una psiquiatra que era la doctora Claudia Fernández y paré de contar. ¿Sí? Entonces era bastante desafiante, fue bastante desafiante, interesante, motivante, por rato frustrante también. ¿Sí? Definitivamente, definitivamente. Mira, y quizás respecto a ese tema de la frustración, ¿cómo has manejado tú a lo largo de tu carrera? Porque estamos hablando de un montón de cambios, en definitiva. Piensa, dejaste tu núcleo en Colombia, te moviste a Santiago, allí te lograste enchufar, digamos, un poco en la sociedad, en el entorno médico, desarrollar relaciones, pero luego de que ya agarraste un poquitito más de estabilidad, de nuevo, otro movimiento más. Entonces, a lo largo de todas estas transiciones y quizás
también mirándolo como psiquiatra, ¿cuál ha sido tu estrategia? ¿Cómo te has cuidado tú? ¿Cómo has ido enfrentando estos cambios y movimientos en tu vida? Danco, tú lo sabes y tú lo sabes además por vivencia propia, por experiencia personal. Los cambios siempre tienen que ser incorporados y vivenciados como oportunidades, oportunidades de mejora, ¿sí? Eh, y en ese sentido, la motivación principal fue precisamente el beneficio para la familia, para nuestros hijos especialmente, ese era como el objetivo a seguir y que permitía que los distractores que aparecieran no incidieran de una manera muy negativa en el desempeño y en la estancia mía, de mi esposa y de nosotros como familia. Siempre, siempre mi esposa, nuestros hijos y nuestra familia, la familia que conformamos nosotros, han sido baluartes para que yo pueda estar bien. Esa yo creo que es una de las variables determinantes. La otra, yo diría que un estilo de vida que sea compatible con lo que hago y compatible con tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Comer sano, dormir bien, eh, yo no fumo, no consumo drogas, en esa época eventualmente tomaba un poco más de alcohol, cosas que hoy día no hago. Eh, la espiritualidad, Danco. La espiritualidad también ha sido bien determinante. Y bueno, y el aprovechar donde estamos, rodeados de una naturaleza magnífica, majestuosa, exuberante, eh, harto trekking, harto salir con perros, en algún momento harto de motoqueo en lugares recónditos, más la riqueza de nuestro hogar y todo lo que se hace dentro del hogar, ¿sí? Leer, descansar, hacer ejercicio. Hoy día nosotros vivimos en esta casa, Danco, y en esta casa no te lo mostré, pero ahora podemos verlo, tenemos un gimnasio súper equipado. Entonces, la actividad física es parte de la rutina de vida nuestra, ¿sí? Sumado a eso a estilos de vida bien saludables en lo alimentario, en lo cotidiano, donde el autocuidado, el bienestar ha estado. Y en algunas instancias de vida la terapia formal. Terapia formal desde el punto de vista psicológico, eh, en algún momento con una aproximación desde el punto de vista psicoanalítico, en terapia. Y lo voy a reconocer aquí también en un periodo de la vida donde estuve en el ámbito directivo, incluso la medicación. Claro. La medicación con un serotoninérgico y un ansiolítico porque fue un ámbito de desempeño demasiado exigente, demasiado paranoidizante, ¿sí? Donde los niveles de confianza que uno podía establecer no eran los adecuados, básicamente porque las variables y el entorno no lo permitían, ¿ya? Con un acervo del Estado muy potente y todo lo que eso genera, ¿sí? Y con el aislamiento también hace que las personas eventualmente se esfuercen menos, se exijan menos, o que simplemente como no hay nichos de formación y no hay nichos académicos, entonces la gente se deja estar también. Y eso dificulta la tarea, ¿sí? Yo diría que eso. Sí, me parece, la verdad, bastante bien, me parece muy bueno y debe ser interesante igual para la gente poder escuchar eh, que, por ejemplo, si un psiquiatra se terapea, digamos, o sea, claro, en teoría todos, ¿cierto? Hasta un psiquiatra requiere en un minuto un ente externo que le pueda dar quizá un cierto feedback, que te pueda traer nuevas ideas, nuevas estrategias para enfrentar ciertas situaciones, ¿cierto? O sea, sería yo bien discordante, Anco. Si me dedico, estudio, trabajo, atendiendo personas, atendiendo seres humanos que tienen vivencias amplias de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de alegría, lo que sea, y a los que yo les indico, les sugiero, los oriento para que puedan acceder precisamente a estas herramientas y que yo mismo no las utilizara, ¿sí? Como te contaba, yo conozco a los mejores psiquiatras de este país y creo mucho en la psiquiatría bien hecha, éticamente hecha o desempeñada. Entonces, sería bastante leso, Claro. ya de alguna manera, no utilizar los recursos y no utilizar los recursos de buena manera. O sea, cuando yo he pedido ayuda, cuando he pedido sugerencias, referencias, siempre le pregunto a alguien que sabe, ¿sí?
Y de tal manera he podido acceder precisamente a instancias reparatorias o de rehabilitación o formales en el ámbito terapéutico de altos estándares de prestación, ¿sí? Hoy día, con el ámbito de la telemedicina y con la posibilidad precisamente de acceder a esta instancia, tú puedes estar en Coyhaique, o puedes estar en Iquique, o puedes estar en cualquier región apartada del país y acceder a los mejores profesionales en cuanto a desempeño técnico en áreas específicas. Así que sería ilógico no acceder a esas instancias, ¿sí? Claro. Oye, y respecto quizás de em, la misma, hablemos de la propia población que trabaja y se desempeña en el mundo de la salud, ¿cierto? Médicos, enfermeros, paramédicos, incluso directivos, administrativos. em, ¿Qué es lo que ves tú que se está dando a nivel de salud mental en términos de bienestar, de autocuidado? ¿Cuál es tu visión sobre este, digamos, núcleo de gente que se desempeña en el área de salud? Danco, mira, esta pregunta es súper interesante porque me hiciste acordar de algo. Yo estoy en el Mundial, en el Congreso Mundial de Psiquiatría de la WPA en Australia, hace varios años atrás. Y había una conferencia donde se reunían psiquiatras australianos e ingleses y estaban completamente impactados y asombrados porque en alguna región de Gran Bretaña se han duplicado los suicidios de personas con patología psiquiátrica. Y en esa época estaban escandalizados porque la tasa de suicidio era de 4.5 por cada 100.000 habitantes. En esta región, la tasa de suicidios es de 21 por cada 100.000 habitantes. Entonces, doblamos la media nacional, Danco. Eh, entonces, el pensar en las variables, en el lugar de desempeño y todo lo demás, me hace pensar precisamente sobre cuál es la calidad de las prestaciones que desempeñamos o que entregamos, pero cómo nosotros generamos pautas de autocuidado, ¿sí? Y viviendo en una región y en un país como Chile, hace casi 25 años, puedo decir que la población general, ni siquiera sacando a la población de salud, sino la población general en general tiene pocas pautas de autocuidado. En este país y en esta región del país hay abuso de alcohol, hoy día abuso de polisustancias, ¿sí? Hay niños de 14, 15 años hoy día que están accediendo a drogas duras, sintéticas. Hay graves instancias de disfuncionalidad familiar. Hay prevalencia de patologías del ánimo alta, ¿ya? En Chile hoy día hay también una prevalencia de trastorno de personalidad, especialmente el trastorno de personalidad limítrofe, alta en ¿Cuál es comparación. el limítrofe para que la gente que nos está escuchando? Cuando uno habla de trastorno de personalidad, las personas como que se asustan, ¿sí? Eh, y el trastorno de personalidad básicamente son características, rasgos de personalidad características, eh, tan rígidas, tan poco flexibles, que empiezan a generar malestar para la persona y genera malestar para su entorno. ¿Ok? La mayoría de las personas no tienen o no tienen trastorno de personalidad formales, pero sí tienen, y todos tenemos diferentes características de personalidad, ¿cierto? Eso es lo que determina que se pueda describir, bueno, si me preguntan cómo es Danco, puedo decir Danco es ta, 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 ta. ¿Cómo es Carlos? De esta forma. Cuando hacemos referencia a un trastorno de personalidad limítrofe, estamos haciendo referencia a una persona con un patrón de inestabilidad emocional mantenido en el tiempo, en donde básicamente hay un alto descontrol de impulsos, en donde hay una autopercepción diferente de la que los demás tienen sobre la persona. Como probablemente yo me percibo como ser una blanca paloma, pero tan fácil de llevar no soy, tan... ¿Va por ahí? Tú eres bastante sano. Yo creo que tú desde el punto de vista psicológico estás o tienes una estructura neurótica de personalidad que eso es lo más sano, ya en el ámbito de la psiquiatría. El limítrofe es el impulsivo, el que se Claro, enoja, tira portazos, se corta, y se corta no necesariamente para como una conducta suicida propiamente tal, sino básicamente para atenuar la angustia frente a instancias de vida determinadas, que no está conforme, que es contradictorio, que te dice hoy a esta hora esto y en 5 minutos te cambió completamente la postura, pero y aquí viene lo interesante y lo positivo. Los trastornos de personalidad habitualmente responden bien a instancias de intervención formales.
especialmente psicoterapia. Psicoterapia. Especialmente, ojo, también hay la farmacología clínica en el ámbito psiquiátrico también sirve, sin duda. Pero la psicoterapia tiene ahí un determinismo importante, ¿sí? Eh, Eso en cuanto a los limítrofes, ¿sí? Pero tú sabes, Danco, que Claro. hay un amplio rango de patología psiquiátrica, ¿ya? Eh, y eso es algo que está y que es inherente a cualquier grupo social, cualquier segmento social. En un país tan centralizado como Chile, obviamente la patología está en Santiago, está en la región metropolitana, está en la región de Tarapacá, pero también está en la región de Aysén. Eh, y esa patología yo creo que adquiere diferentes tintes de acuerdo precisamente con ese contexto demográfico, geográfico, incluso cultural, ¿sí? Oye, y respecto quizás del tema del suicidio, que nosotros tenemos estas métricas o, digamos, data tan alarmante, ¿cierto? Porque si doblamos la media nacional en términos de suicidio, eh, tenemos algo especial, sí o sí. ¿Por dónde va eso? ¿Qué es lo que causa que los números de suicidio eh, claro, digamos, la prevalencia del suicidio sea tan alta aquí a nivel regional? Danco, siempre en el ámbito de la psiquiatría eh, hay diferentes variables. O sea, cuando aparece una pregunta de estas características, uno habla de la multifactorialidad, ¿ya? De las causantes o la etiopatología de las enfermedades. Son tres grandes: la genética, la estructuración psicológica y los eventos de vida que pueden permitir que eclosione la patología, Mm, ¿cierto? En la genética, bueno, veamos un poco la historia de la región de Aysén, una región nueva, una región que no tiene más allá de 95 años de historia, ¿ya? Veamos estructuración psicológica, una región aislada, donde llegaron personas un poco a forjar el lugar, ¿sí? Pero donde había pocas instancias o pocas posibilidades de acceder a recursos, a buenos recursos, mm, ¿sí? En el ámbito cognitivo, en el ámbito de salud, y donde obviamente se instalaban conductas que pueden ser conductas más bien contrarias a el bienestar psicológico. Abuso de alcohol, poca o pobre interacción social, aislamiento geográfico, poca exposición lumínica, eh, estaciones muy marcadas, ¿sí? Eh, y los eventos de vida, las dificultades en lo cotidiano, una enfermedad grave en el pocos ámbito de recursos. salud de un familiar, una pérdida, un duelo, un accidente, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que aquí un poco uno puede ver todo lo que a uno le enseñaron, todo lo que uno aprendió, todo lo que uno lee en cuanto a psiquiatría más moderna, y verlo traducido precisamente en cómo afecta a la población. Todo eso determina que, por ejemplo, tengamos una tasa de suicidio como la que tenemos actualmente. ¿Cuál es la diferencia si hoy día, Dan? Que independiente de los gobiernos de turno, yo creo que sí hay un modelo de gestión de salud mental que ha permitido que se inyecten hartos recursos. Pues ya que tenemos hoy día un COSAM, Consultorio de Salud Mental Comunitario, que tiene 85 funcionarios. En la región de Aysén, hoy día el Servicio de Salud tiene contratados 17 psiquiatras, entre adultos e infantos juveniles. Si nos vamos un poco a lo que dice la epidemiología y los datos en el ámbito de salud pública respecto a cuántos psiquiatras debería haber por un número determinado de habitantes, lo que se plantea es que debería haber un psiquiatra por cada 30 a 40 mil habitantes. ¿Ya? Idealmente uno por cada 30.000 habitantes. Entonces, en la región de Aysén, que tenemos un número de habitantes de 110.000 personas, deberíamos tener desde esa perspectiva y desde ese análisis 4 psiquiatras. Claro. Tenemos hoy día 4 veces más ese número de psiquiatras. Mejoremos la gestión y es lo que yo siempre he dicho. Claro, recursos hay, falta quizás un poquito más de... La gestión. mm, Siempre se trata de eso, o sea, cómo se invierten recursos en el ámbito de salud pública, ¿ya? En este caso, pero cómo se realiza la gestión de esos mm. recursos. Y ahí es donde uno siempre tiene cosas que aportar, pero obviamente el salir de las instancias de comodidad en el desempeño de las personas genera anticuerpos también. Claro, lógico. ¿Mm? Siempre hay una resistencia al cambio, en especial el sistema público, todos lo sabemos. Oye, mire, quizás volviendo a hablar del personal de salud, de qué está pasando allí, porque yo creo que es bastante
complejo, ¿qué es lo que ves tú como psiquiatra? Porque, por ejemplo, hemos tenido casos polémicos en Chile de enfermeras que se han suicidado producto de abuso, acoso. ¿Existe efectivamente una cultura que realmente está más tirando para abajo a la gente que ayudándola, digamos, a desempeñarse o a sentirse bien respecto a su salud mental? Yo creo que hay modelos de funcionamiento institucionales, Danco, que podrían ser y que son perfectibles, sin duda, ¿sí? Pero no hay una intención real de hacerlos perfectibles, de mejorarlos, ¿sí? Entonces las personas en el ámbito de salud llegan, por ejemplo, aquí a la región, tú eres de esta región, tú llegaste con una cantidad de ganas de aportar desde tu mirada técnica y te encuentras con que puedes acceder a algunas de esas instancias, pero también te encuentras con que hay barreras culturales, de la estructura organizacional misma, sociales, políticas, ¿sí? Que te generan freno, que te generan cierto bloqueo a poder acceder a aportar de manera desinteresada todo el tiempo y mucho más eficiente, ¿sí? Yo creo que en general, y no solamente el ámbito de la salud, pero yo creo que en general en Chile hay pocas instancias de autocuidado. Datos duros. Los hombres dentro de la población masculina en Chile, el 11% de la población realiza actividad física de manera regular. Dentro de la población femenina, el 10% de la población femenina en Chile realiza actividad física de forma regular. Súmale abuso o dependencia de alcohol y o polisustancias. Súmale patrones o hábitos alimentarios que no son adecuados. Súmale comorbilidad, porque habitualmente en el ámbito de la psiquiatría tú no solamente tienes una patología, habitualmente hay comorbilidad, hay presencia de otro tipo de patologías. Súmale modelos de funcionamiento y gestión que tampoco son adecuados. Por ejemplo, tú eres buen enfermero y tú te desempeñas en el ámbito clínico hospitalario, entonces como eres bueno y tienes un buen nivel de desempeño y eficiencia, te piden que no hagas un modelo de turnos determinado, sino que te dobles en ese sistema de turnos. Entonces, eventualmente, una primera fase lo puedes desarrollar, lo puedes desempeñar de forma adecuada, pero después te va a pasar igual la cuenta de cobro, sí o sí. No estás durmiendo bien, no estás descansando bien, no comes bien, no pudiste volver a hacer ejercicio, te aislaste socialmente. Eso pasa mucho en el ámbito de salud. Y pasa también que hay una estructura jerárquica muy vertical, ¿sí? Donde el que es jefe piensa que por ser jefe solamente, entonces puede tomar determinaciones sobre el desempeño del otro e influir no necesariamente de forma positiva en ese mismo desempeño, ¿sí? Y ese otro, que es un subordinado, ¿sí? Tampoco tiene muchas instancias de poder discrepar Claro. o de poder manifestar su disconformidad con lo que se está ejecutando, ¿sí? Yo creo que, Danco, los modelos de funcionamiento instalados son perfectibles, algunos son perversos y necesariamente deberían ser modificados, pero en el ámbito público específicamente, como hay gran injerencia política, tampoco hay gran disposición a hacer los cambios, porque si tú quieres hacer cambios reales, tendrías que hacer un análisis claro, exhaustivo, de cómo funciona un ente organizacional y aplicar las instancias de modificación para mejoramiento que correspondan. ¿Eso qué podría significar, por ejemplo, en un ámbito como el de la salud pública en esta región? Desvincular personas que no Claro. estén haciendo el trabajo de manera adecuada, que no cumplan los estándares mínimos de funcionamiento, éticos, de probidad, lo que sea, incluso técnicos. Yo no veo y no he visto que haya mucha disposición a querer hacer eso. Mm. En algún momento yo fui directivo, hice hartas cosas, o hicimos hartas cosas en equipo, porque no las hace uno, las hacen, o las hacemos, se hacen en equipos, con equipos amplios, pero obviamente se generan anticuerpos, porque tú plantees, porque modifiques, para mejoría no solamente de los funcionarios, sino especialmente de la comunidad, que es a lo que estamos abocados. ¿Sí? Y esas medidas habitualmente desde el punto de vista político no son medidas que los políticos estén dispuestos a asumir, de un lado y otro. Claro. ¿Sí? Entonces, es un poco todo. ¿Sí? Personas que quieren aportar o que queremos aportar desde el ámbito de desempeño técnico, pero nos encontramos con barreras todo el tiempo. Hay personas con más capacidad de poder tolerar, soportar, con mejores recursos psicológicos,
y que eventualmente no tienen una patología psiquiátrica determinada, pero hay otras personas que tienen mayor vulnerabilidad, que son más permeables, que eventualmente han sido más dañadas, que tienen comorbilidad previa y eventualmente lo que hemos visto en los últimos años es un poco consecuencia de ese modelo de funcionamiento. Más variables individuales, sin duda, variables de funcionamiento social también. Claro. O sea, me parece un poco a mí que para resumirlo, nos falta tanto en lo individual como a nivel de sistemas. Por ejemplo, digamos, la estructura que mueve el sistema de salud carece de, no sé, de funcionamiento, de cumplir plazos, tiempos, de si alguien denuncia algo, que efectivamente pase algo con eso. Pero también a nivel individual nos falta mucho, porque si, por ejemplo, no estamos haciendo actividad física, no estamos durmiendo bien, que yo creo que es un temazo en Chile, o En sea, Chile es un temazo, o es un sea, temazo. en Chile, y lo que voy a decir no está sustentado en algo reciente que haya leído, pero fácilmente la mitad de la población en Chile no duerme bien, no tiene parámetros de sueño adecuados, por ende no hay una arquitectura del sueño que corresponda, no están las horas de sueño adecuadas, ¿sí? Claro, carecemos todavía mucho en lo individual y después si hablamos, como decías tú, consumo de sustancias, abuso de alcohol, ya estamos en una posición más o menos mala para tolerar altos índices de estrés, entornos que de repente no sean los más amigables. Claro, lo complejiza bastante. Danco, y tú llevas un buen periodo de tiempo ya un poco más lejos. Pre-pandemia y post-pandemia hubo contextos del ámbito político, social y obviamente también en relación con la pandemia misma, que generaron modelos de funcionamiento y sistemas bastante más indolentes, Mm, ¿sí? Donde uno hubiera esperado que aparecieran como las características más nobles del ser humano, claro, más ¿sí? empatía. Y pasó con algunos, pero con otros claramente no fue eso lo que ocurrió. Y en el ámbito de salud, yo creo que se instaló un gran nivel de desdén por el cuidado propio, pero por el cuidado de la organización para contigo, para conmigo, para la persona que se desempeña en el ámbito de salud. Mm, ¿Sí? Entonces hoy día yo veo un poco desde afuera el modelo de funcionamiento acá en la región y puedo evaluar personas que se desempeñan en el ámbito de salud específicamente, y lo que escucho de manera regular, continua, es precisamente eso. O sea, son personas que eventualmente tienen un trastorno del ánimo previo o que no tienen patología previa, pero que han estado expuestos sistemáticamente a diferentes estresores, como los que tú mm, planteabas, y además con contextos vitales de funcionamiento personal, familiar, que no necesariamente son los mejores. Ojo, también han pasado otras cosas que son variables que inciden en el individuo y en la sociedad propiamente tal. Hoy día Chile tiene 11% de su población que está formada por inmigrantes. Durante los últimos 6 7 años ha habido diferentes instancias migratorias, ¿ya? Y muchas de esas instancias de migración o de inmigración a Chile no son instancias regulares, mm, ¿sí? Entonces, han ingresado muchas personas, ¿ya? De forma irregular que no debiera ser. Ojo, ¿sí? A mí me parece que todo debe desempeñarse y darse dentro de un marco normativo determinado. Yo soy inmigrante, estoy yo nacionalizado también, chileno yo hace mucho tiempo, también. tú también eres inmigrante, exactamente. Y yo la verdad nunca he tenido un gran problema o una situación extremadamente desagradable por ser inmigrante. Claro. ¿Pero por No qué? has tenido, no. De pronto un par de situaciones ya, pero cuando tú ves un poco la persona que lo generó o que lo genera, ahí entiendes un Claro. poco, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de significancia que debieras darle? Pero la verdad no. Y hoy día en Chile se está generando un gran malestar hacia la migración irregular, Mm, ¿sí? Amplio. ¿Por qué? Porque esa migración irregular ha alterado modelos de funcionamiento en el ámbito previsional, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de salud. Ha habido una mayor criminalización. Leía, por ejemplo, que en este país crímenes violentos de alto nivel de complejidad están desempeñados y desarrollados hasta por el 45% de personas inmigrantes, mm, ¿ya? Y que no necesariamente tienen una situación regular migratoria eh, de vida. claro. Además, ha habido un modelo de funcionamiento político y económico asociado que ha determinado un decrecimiento importante en la economía de este país. ¿Ya? Un aumento de la deuda pública gigante.
Hoy día, el 41% del Producto Interno Bruto de este país lo debemos, deuda externa, ¿sí? Hace 25, 26 años Chile no tenía deuda externa, había superávit, Claro. ¿sí? Eh, Hoy día no pasa eso. Cuando yo llegué a Chile, Danco, la tasa de homicidios en este país era de 2.3 por cada 100.000 habitantes, 2.3, 2.5. En el 2015 en este país, la tasa de homicidios era 2.3 por cada 100.000 habitantes. En el 2023 tuvimos una tasa de homicidios de 7.3 por cada 100.000 habitantes. Habría que esperar la del 2024, Claro. ¿sí? Entonces empieza a haber una serie de otras variables donde claramente el individuo y el individuo que hace parte de un constructo social y de un entorno social empieza a estar bastante más inseguro, se siente más amenazado, se siente poco protegido. Y donde además en lo cotidiano vemos que estos políticos que supuestamente están ahí para representarnos y para liderar instancias de mejora para todos, están involucrados en desfalcos, en licitaciones fraudulentas, la creación de más bien aprovechamiento de los recursos del Estado, en que no cuentan con conocimientos determinados para desarrollar también políticas públicas que sean eficientes y a donde se le dé el gasto público un uso adecuado, ¿sí? Eh, entonces las personas empiezan a aislarse, a resguardarse, a estar más asustadas. Obviamente empiezan a aparecer más disfuncionalidades en el ámbito del sueño, en lo alimentario, que ya las traen, ¿sí? Y la genética más la estructuración psicológica con estos eventos vitales que se están viviendo alrededor permiten que se desarrolle más patología psiquiátrica. En esta región ya estamos viendo fenómenos criminológicos y de abuso de sustancias diferentes a los que veíamos hasta hace 6, 7 años. Pero en el resto del país, y especialmente a nivel de la zona norte del país y la zona central del país, tú vas saliendo con tu vehículo y te hacen una encerrona. Sí. Y no solamente es que te hagan la encerrona y que te quiten el vehículo. Te acuchillan, te golpean, te tiran al piso, te lesionan, ¿sí? Hay turbazos. Se meten 10, 15 compadres a tu casa. Hay crecimiento del narco en Chile de manera importante, de manera gigante, ¿sí? Entonces, obviamente, el chileno promedio está más asustado, Claro. se siente más desesperanzado, se siente más dejado de lado, ¿sí? ¿Y qué quiere hoy día? Que mejore el ámbito económico y eso aparejado de la mejoría en el ámbito de seguridad, Exacto. ¿sí? Y eso impactaría decidida y definitivamente en la patología de salud mental. Claro. Más bienestar, más seguridad, bienestar mental. Tú vives en un país desarrollado hoy Exacto, día. exacto. O No estás sea, ¿qué preocupado. buscas? Claro. ¿Sí? Y en ese país desarrollado, que yo he tenido la oportunidad de conocer, de conocer y de estar en él un par de veces, las normas, las leyes se respetan, se siguen. No es como este discurso controversial que a veces se genera en países en vías de desarrollo, ¿ya? Donde queremos o pretendemos tener derechos pero sin compromisos asociados. Entonces, hay un modelo de funcionamiento hoy día, un modelo de funcionamiento político que impacta lo social, con una gran polarización, ¿sí? Con sentimientos de amenaza si tú dices algo que es diferente a lo que yo pienso, a lo que yo creo, con una gran asiduidad de las personas a las redes sociales y a los elementos tecnológicos, pero sin un uso adecuado. En Australia, Blanco, en Australia hoy día se dieron cuenta que los Lo niños, viste, que si muy los niños buena, accedan, lo he leído y no muy solamente en buena. Australia, pero se dieron cuenta que no pasa absolutamente nada y no es benéfico que un niño esté con un celular a los 5, 7, 10 años de edad en su colegio, en su escuela. Entonces prohibieron el uso de estos aparatos en las Sí, escuelas, por muy bueno. ejemplo. Acá Líderes en el no. mundo, primer país que prohíbe el uso de teléfonos celulares en niños de menos de 15 años. No puede, o sea, no pueden tener cuentas en TikTok, en Facebook, en Instagram, y es un tema que nosotros ya lo hemos conversado. Y claro, esta nueva, digamos, legalidad va a moldear estas cosas, porque estas plataformas ahora tienen que ajustarse a lo que está pasando en el Bueno, Parlamento. no solamente por eso, sino además porque el impacto de estas tecnologías en el desarrollo cerebral de los niños, ¿ya? No estaba siendo el mejor.
Si tú a un niño quieres promoverlo para que tenga el mayor desarrollo cognitivo y se estructure bien desde el ámbito psicológico, ofrécele deporte, actividad física, ofrécele idiomas, ofrécele música. Instancias formativas en esas tres, pero no le pase un celular. Claro. A mí me parece aberrante, triste, doloroso ver que para que un niño de 6 meses, de 8 meses de vida, coma, le coloquen un video con un celular al frente para que el niño coma. Me parece doloroso ver a un niño de 4 o 5 años de edad que ya no habla, que no se comunica, que no expresa desde el punto de vista de la gestualidad, porque está pegado a un celular. En nuestra casa, nosotros tenemos 2 hijos. eh, el primer celular se lo pasamos a nuestro hijo mayor a los 14 años de edad. Y hubo un antes y un después. Claro. ¿Sí? Antes, mucha actividad física, deportes en equipo, en la rama de natación, practicó karate, hacía esto, hacía lo otro, leían. Les pasas tú estas distancias o estos recursos tecnológicos y ¡puf! Se frenan. ¿Sí? Claro. Lo que tú acabas de decir, porque en Australia están restringiendo precisamente el acceso y el uso de este tipo de tecnología para los niños y para los jóvenes. Por lo mismo. Bueno, mira, te cuento, de hecho, una de las razones por la que ocurrió este cambio tan drástico y potente ahí en Australia fue que ocurrió un suicidio de un niño, creo de 14, 15 años por allí, que se suicidó. Era un niño, todos obviamente dicen que era un niño espectacular, que era increíblemente dulce y noble, de muy buenos sentimientos. Y lo que pasó, o la razón por la que él se suicidó, fue porque en un camarín creo que le tomaron una foto desnudo y esa foto desnudo de él, sus compañeros de clase, la filtraron. Y como la filtraron, eso le causó un nivel de humillación tan profundo que él ya no podía enfrentar, sentía él que no podía enfrentar la sociedad de nuevo. Y eso fue la causa por la que se suicidó. Esto que se dio en Australia, Danco, está replicándose en otros países. Se está replicando no con el nivel de Australia, pero los franceses también están echando un poco para atrás esto y favoreciendo el uso del pizarrón, Exacto. de la pizarra, en el aula de clases. Los países nórdicos, en los países nórdicos también hay un par de países que están en esto. Y acá en Chile, ya desde hace un buen periodo de tiempo, también hay psiquiatras infantojuveniles especialmente que están alertando sobre el uso de o el acercamiento de los niños a este tipo de tecnología. Otto Der, ya con su sapiencia eh, gigante, siempre me habló de un libro que se llama Demencia Digital. Y él siempre, desde hace unos 12 años, 15 años por lo menos, ha hablado acerca de esto. ¿Sí? Ha hablado acerca de la alteración o más bien del freno que se le pone al desarrollo cognitivo, neurocognitivo en los niños y en los adolescentes cuando tú le pasas un celular o le pasas una tablet para que estén todo el día pegados a la tablet. Y lo sacas de las instancias formativas en el ámbito deportivo, en el ámbito de los idiomas y en el ámbito de la música. ¿Sí? Los países desarrollados todavía estamos bastante atrás. Y si hoy día tú lo plantearas acá o lo dijeras, ¿sí? Posiblemente serías funado, posiblemente serías satanizado de cierta manera. ¿Sí? Lo que está pasando en este país específicamente con las redes sociales es que cuando tú das una opinión, cuando tú discrepas, cuando lo que tú dices no es lo que el otro espera escuchar, inmediatamente eres Ujú. señalado y eres, Recibes eh, hate. así es, los haters. Exacto. Eh, es demasiado. Entonces, yo veo que hay mucha gente inteligente, hay muchas personas muy capaces, muy competentes, que un poco están temerosas también de Mm. esto y que no están dando sus opiniones precisamente porque no quieren verse expuestas. Claro. Oye, tengo una pregunta que quizá es una cápsula que quiero obtener de ti para la gente. Por ejemplo, tú como psiquiatra, porque mira, pongámonos en la situación de que, ok, nosotros sabemos más o menos, hablamos todos del autocuidado, de cómo detectar en nosotros mismos cuando algo está bien, que si mi sueño no está bien, cómo ir leyendo en nosotros nuestro propio escenario, pero todos somos parte de un entramado social, familiar, comunitario y todos, muchos de nosotros estamos cuidando de quien nos rodea, ¿cierto? Tenemos un rol de cuidadores de nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelitos. em,
¿Cómo nosotros detectamos que una persona no está bien en salud mental, que está decayendo? ¿Cuáles son las banderas rojas para yo decir, necesito activamente meterme aquí, ayudar? Necesito, esta persona no está bien. Depende de la patología, depende del individuo, depende de muchas variables. Sin embargo, hay síntomas que eventualmente son muy evidentes rápidamente para la persona y para su entorno. Alteración de los ciclos biológicos. Cuando yo hablo de alteración de los ciclos biológicos, estoy hablando de insomnio o patrón de sueño poco regular, irritabilidad marcada, labilidad marcada, desánimo, decaimiento, aislamiento social, poca tolerancia, menor nivel de desempeño en el ámbito laboral, alejarse de las actividades lúdicas habituales, ¿sí? Verse involucrado eventualmente mucho tiempo encerrado en un cuarto y que tú te das cuenta que está usando una pantalla todo el tiempo, que no duerme y que no come. Hoy día en línea, Danco, además tienes tú las instancias y las posibilidades de acceder al juego, ¿ya? Entonces las personas que tienen patologías en ese ámbito, con descontrol de impulso asociado, pueden estar 10, 12 horas del día jugando, videojugando, Claro. ¿sí? Y el mayor uso de algún tipo de sustancia. Eventualmente tú puedes ir a un asado una vez al mes y tomarte una copa de vino, un par de copas de vino, ¿cierto? Pero que eventualmente tú te des cuenta uno mismo o que uno se dé cuenta que la persona que está cerca está haciendo mayor uso de consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, eh, consumo de otras sustancias, ¿sí? Y ya de frontón, con patología un poco más avanzada, más estructurada y mucho más instalada, pensamientos de desesperanza, pensamientos de ruina, una postura fatalista frente a la vida, o psicosis o ideación suicida activa, estructurada, planificada. Buena información aquí para la comunidad. Oye, y mira, tenía yo otra pregunta por aquí que era igual otra pepita. Ah, mira, esta es muy buena. Por ejemplo, en el caso que tenemos una persona que ya sabemos que obviamente no está funcionando bien, están habiendo banderas rojas, puede ser que esté habiendo un consumo excesivo de alcohol, consumo de polisustancias, pero esta persona, digamos, no tiene acceso a internarse en una clínica. Porque hoy en día incluso hacerse un tratamiento, una desintoxicación para sustancias, cuesta caro. No conozco yo los números, quizás tú los conoces más, pero cuesta plata. O ver a un psiquiatra, hacer algún tipo de intervención, pero no tienen los recursos por dónde pueden comenzar. Siempre, Danco, en esta región, en la región de Aysén, se accede a través de la atención primaria de salud, consultorios, ¿ya? Hay dos consultorios en Coyhaique, en Puerto Aysén también hay un Cefán, en otros municipios de la región también, y a nivel país igual, ¿sí? Esa podría ser el primer acercamiento, si fuera algo menos grave, menos agudo, pero si es algo muy agudo, grave, servicios de urgencia en cualquier hospital del país, Y que no muy agudo, grave, necesariamente ¿te refieres a? un cuadro depresivo, donde la persona ya no sale de la cama, donde está pensando en suicidarse, donde no come hace varios días, donde no duerme, ¿ya? Un cuadro psicótico, donde una persona bipolar, por ejemplo, que abandona el tratamiento, está en una fase maníaca, maniforme, una persona con una esquizofrenia descompensada que está haciendo un cuadro psicótico, una persona que empezó a hacer uso, mal uso más bien, o abuso, o dependencia de alcohol, de polisustancias. Básicamente, cuando uno decide hospitalizar a un paciente en el ámbito de la psiquiatría, hay patología grave, descompensada, con comorbilidad o no, y hay o suicidalidad activa estructurada, ¿ya? Ideas suicidas planificadas, pensadas, estructuradas, cartas, despedirse, yo hice, no sé, mi testamento, ¿sí? O hay un cuadro psicótico. Cuando hablamos de psicosis estamos hablando de la persona que está fuera del juicio de realidad. ¿Y qué es eso? Pucha, doctor, venía para su consulta y me estaban siguiendo 10 vehículos con vidrios polarizados. En cada vehículo había 5 hombres con gafas oscuras y con ternos oscuros. Y cuando yo llegué a su edificio, además hay cámaras. Yo creo que esas cámaras me están vigilando a mí. Eso es una psicosis. ¿Sí? Entonces, hay ciertas condiciones, ciertos síntomas y ciertas patologías que cuando se desbordan, se desajustan, se descompensan, requieren manejo intrahospitalario. Y ahí, servicio de urgencia de cualquier hospital del país, ¿ya? Porque habitualmente hay adosados servicios de psiquiatría, de manejo psiquiátrico
institucional, hospitalario, en cualquier hospital general del país. Si es patología que no está descompensada a este nivel, eventualmente puede accederse a través de la atención primaria de salud y pedir derivación lo más pronto posible a los COSAM, que son los centros de salud mental comunitario, que es un nivel secundario de atención, ¿ya? Entonces, el primario, consultorio, CEFAM, SECOF, secundarios, COSAM, y terciarios, hospitalario. Tú decías, no es fácil acceder o a veces no tengo los recursos para acceder. Sí, pero en el ámbito público sí hay recursos. Como te decía, hay muchos recursos y debiera haber una asequibilidad mejor. Y la hay, pero también la persona o su grupo familiar o su red de apoyo tienen que condicionar y a veces un poquito también presionar para que esto se Claro. agilice, ¿ya? ¿Alguien se puede hospitalizar en contra de su voluntad? Sí, por lo menos puede ser trasladado a un centro asistencial en contra de su voluntad, ¿ya? Eso se llama un traslado administrativo. Y ahí debería darse la evaluación de un médico psiquiatra, ¿ya? Que determine si la persona está en riesgo o si hay riesgo para terceras personas y de esa manera generar el sustento adecuado, ya desde el punto de vista clínico, para mantener a esa persona hospitalizada. La persona en ese lapso de tiempo puede ya haber dicho o estar de acuerdo con su hospitalización, entonces sea una hospitalización de forma voluntaria, y si mantuviera el desacuerdo frente a la hospitalización, el médico puede solicitar ante la respectiva Seremia de Salud una hospitalización involuntaria. Claro. ¿Sí? Siempre con un sustento clínico adecuado y siempre con unas normativas a seguir para proteger al paciente y para asegurar las prestaciones adecuadas. Claro. Mira, tengo otra buena, que ya me quedan poquitas, vamos a ir cerrando. Para quienes están atrapados en un trabajo o entorno dañino, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendaciones les dirías? Danco, desde lo ideal, que se cambiaran de ese entorno Que se tóxico salgan, y se esa es la salgan número de ahí, uno. ¿cierto? Pero eso es algo que uno podría plantear, pero que no necesariamente se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque, pucha, como nos pasa a todos, todos tenemos deudas, compromisos adquiridos. Porque yo me desempeño en un ámbito determinado y en el lugar donde vivo no hay otras alternativas laborales. Porque yo soy funcionario del ámbito de salud y resulta que el único gerente de los recursos de salud en la región de Aysén es el servicio público. Porque además, como no me estoy sintiendo bien, tengo graves conflictos con mi pareja. Entonces también hay situaciones de apremio económico o hay una demanda en curso por violencia intrafamiliar. Siempre todo tiene que evaluarse de acuerdo con la persona y el contexto, ¿cierto? Eh, y cuando no existe la posibilidad real, clara, de poderse cambiar de ese entorno disfuncional o disarmónico, lo que queda entonces es empoderar, proteger, fortalecer a la persona para que pueda tolerar mejor ese entorno. Claro. ¿Cómo? Desde diferentes perspectivas. Habitualmente, ¿cuáles usamos, Danco? Desde el ámbito técnico, la psicofarmacológica o con medicamentos, el uso de medicamentos propiamente tal, y habitualmente la psicoterapéutica o la terapia psicológica, ¿ya? Que tiene diferentes enfoques. Entonces, habitualmente uno tiene que saber a quién dirige, a quién deriva. ¿Por qué? Porque no todos los psicólogos o todas las psicólogas van a tener un enfoque determinado que sea de Mm, utilidad para la persona, ¿ya? Ojo, reforzar la red de apoyo, en la medida en que la persona mejore también y que se recupere un poco, que reinstale si tenía buenas conductas de vida saludables, estilo de vida saludable, y si no las tuviera, que las pudiera empezar a incorporar. Eh, y bueno, múltiples variables más. No sé, hay personas que en la espiritualidad encuentran, por ejemplo, en la religión encuentran una gran fuente de respaldo, en la familia, en la ayuda a terceros, en la socialización, o sea, múltiples variables. La naturaleza, súper. el aire libre, el verde, en esta región los lagos, los ríos, el agua, Claro. ¿sí? Por ahí va. Eso, por ahí va. Súper. Si pudieras dejar un mensaje final sobre la salud mental, ¿cuál sería? Que la cuidemos tanto como lo que pensamos que es salud física, ¿ya? Eh, la salud mental, por decirlo de alguna manera, es más etérea, ¿sí? Entonces eh, es más inacible, es como que la podemos agarrar menos, de cierta manera.
En el ámbito de salud mental siempre está puesta la intersubjetividad, ¿sí? El cómo yo te veo, el cómo tú me ves, el cómo generamos un vínculo, cómo nos caemos los dos, pero también cómo construimos relaciones de confianza para dar pauta a la relación terapéutica, que es lo que finalmente va a determinar que la persona mejore clínicamente, ¿sí? Yo hoy día, Danco, te diría que prácticamente no hay enfermedad que no vaya de la mano con algún atributo psicológico o psíquico. Y desde esa perspectiva, obviamente, el cuidado de la salud mental implica el cuidado personal, una forma de verse y de cuidarse de manera integral. Nuevamente, estilos de vida saludables, ¿sí? Que involucran hábitos alimentarios saludables, que involucran dormir ojalá 7, 8 horas cada noche, ¿sí? Que involucran el no hacer mal uso o abuso de diversas sustancias, el mantener relaciones sociales, intrafamiliares más armónicas, ¿sí? Salir, el deleitarse con la naturaleza, con un día con lluvia, con un día con sol. El ser agradecido, Danco, el ser agradecido con uno mismo, el ser agradecido con Dios, ¿sí? Con la vida, eh, y con lo que esa vida nos entrega y nos depara. Muy lindo mensaje. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran aprender más de tu trabajo o consultarte? Yo hoy día, Danco, estoy desempeñándome en el ámbito público nuevamente, ya en dispositivos más chicos, salí del ámbito hospitalario, y, y en ese contexto me desempeño en el servicio de salud o en la unidad de salud de los trabajadores del servicio de salud AISEN. Entonces hoy día yo soy el médico psiquiatra que hace parte de esta unidad y donde se entregan servicios para funcionarios del servicio de salud AISEN, ¿ya? Pero además también estoy en un dispositivo, que es un programa de reparación del Estado en cuanto a víctimas de violencia de Estado, ¿ya? Y en el ámbito privado todavía sigo desempeñándome y estoy hace casi 2 años utilizando una plataforma, precisamente hablando de las tecnologías y de los recursos también, y también de la facilidad que puede brindarnos en este ámbito, una plataforma digital que se llama Encuadrado, ¿ya? Y esa plataforma es súper amigable. La persona puede entrar ahí, puede mirar cuándo está, hay disponibilidad de horas, cuáles son las condiciones de atención. Yo estoy haciendo consulta telemática ya hace un buen periodo de tiempo, Danco, con buenos resultados, con bastante buenos resultados en esta región tan dispersa. Estoy viendo pacientes de Coyhaique, pero estoy viendo pacientes de O'Higgins, de Cochrane, que hoy día no tienen que desplazarse Claro. 8 horas, 10 horas, cada trayecto, pagar un hospedaje, pagar comida para venir a una consulta psiquiátrica, ¿sí? Eh, Pacientes de Santiago, de Viña, de Valdivia, ¿sí? Y estoy ahí, Danco, y bueno, en diferentes acciones, diferentes instancias también de ayuda desde otros ámbitos que son más personales o que tienen que ver más bien con algún grupo de amigos y la injerencia que tenemos sobre grupos sociales, sobre personas de la comunidad también. Claro. Bueno, ¿algo más que quisieras comentar, Carlos? Danco, sea tú siempre innovador, tú siempre a la vanguardia, agradecido, agradecido por este espacio, agradecido por tu tiempo y siempre deseoso de poder aportar a esta comunidad, una comunidad de gente noble, de gente esforzada, de personas con una gran riqueza en la simpleza de la vida eh, y que nos han permitido a mi familia y a mí desempeñarnos, estar bien y poder alcanzar también ciertos objetivos en el ámbito individual y familiar. Súper. Bueno, muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros. Tanco, gracias a ti. Gracias a ti. Maravillosa tu visita y ojalá te tengamos un poquito más frecuente por acá y ojalá también podamos en algún momento escaparnos Exacto. para podernos encontrar en otro ambiente diferente, en otro Exacto. lugar diferente del planeta. Súper.